Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta sesión a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Muchas gracias. Como siempre, agradecer la participación de nuestros queridos colegas, amigos que nos acompañan con diferentes horarios desde Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Puerto Rico, México, en varios estados de la República. Muchas gracias por estar con nosotros. Este tema que vamos a analizar ahora, pues es uno de los más sensibles en materia de derechos humanos. Uno de los grupos en condición de vulnerabilidad que nos va a generar pues grandes reflexiones, grandes temas de investigación sobre todo, y bueno, realmente no podemos tener mejor experta que Lidice Rincón Gallardo, que nos hace favor de acompañarnos en esta tarde-noche. Comentarles que la sesión de hoy y la sesión de la próxima semana van a servir, ya por ahí creo que les habían mandado una nota, para certificación en la materia de atención a niños, niñas y adolescentes para posibles actos de violencia por parte de la Secretaría de Educación Pública de México y el CONOCER, que es el Centro de Competencias Laborales en México. Es un documento que se puede apostillar a nivel internacional. Entonces, quien esté interesado, por favor, contáctenos en privado. Esta sesión y la que sigue, además del programa normal, va a abonar para la certificación en esta materia, de atención a niños, niñas y adolescentes. Y también, pues, como siempre, agradecer a los integrantes de la primera, segunda y tercera generación que nos acompañan, al igual que los invitados al programa de España. Como saben, este programa está siendo certificado en España de aquí a agosto por parte de la Universidad Alcalá de Henares en España. Así es que bueno, pues ahora sí presento a nuestra amiga y ponente de esta sesión. Ella es Lídice Rincón Gallardo, una gran activista de derechos humanos, embajadora por la paz. Tiene estudios profesionales por el claustro de Sor Juana en México, asimismo por la Universidad de Barcelona en España. Es presidenta de la Fundación Rincón Gallardo. Siempre lo he dicho, hemos recordado con mucho afecto a su papá, a don Gilberto Rincón Gallardo, un hombre que fue candidato a la presidencia de la República en México y con una gran visión desde entonces de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Así es que seguramente Lidia se heredó esta gran pasión por los derechos humanos, por la herencia familiar que tiene. Y también, bueno, pues comentarles que los trabajos de investigación de Lídice se centran principalmente en esto, en los adultos, niños, adolescentes, niños y niñas, y los estudios pues que ha estado realizando de manera permanente, inicialmente en la CONAPRED, en el Consejo Nacional para Prevención de la Discriminación en México, y por supuesto también de manera muy activa como integrante de los expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es que bueno, pues Lídice, bienvenida. Comentar también que por los estudios y la defensa de derechos humanos que ha realizado como activista en México y en otros países, ese instituto le otorgó también el doctorado honoris causa en derechos humanos, así es que pues me da mucho gusto que estemos en casa con una gran experta. Adelante, Lídice, te escuchamos y bienvenida nuevamente. Listo. Pues buenas noches. Primero que todo, gracias, doctor Arellano, por invitarme hoy a compartirles, más que una ponencia, para mí es compartir pues mi experiencia en campo y pues todo lo que he estado pues leyendo también de algunas personas que han escrito sobre el tema, pero sobre todo, pues lo que he hecho en campo, estas intervenciones que más allá de, pues, incrementar una expertise, me han marcado, porque tienen que ver con niñeces y adolescencias y sobre todo enfocadas, muchas de ellas, yo creo que el 90% de las personas que he atendido tienen una discapacidad. Entonces, pues más que una conferencia y así, yo quiero compartirles hoy mi perspectiva desde el dolor, porque
son temas que a mí me han quebrado y me han quebrado de una manera indecible, porque lo que he visto es muchísimo. Y pues compartirles también y agradezco que se encuentren de todas las disciplinas, porque yo siempre he afirmado que justo el tema de los derechos humanos se tiene que abordar siempre desde todas las disciplinas, porque a veces las encasillamos solo en humanidades, ¿no? Y nos olvidamos de las personas que estudiaron ingenierías, administración, economía, y no, es un tema que se tiene que abordar desde todas las disciplinas. Entonces, bueno, pues hoy saludo con mucho respeto a todas las personas que nos acompañan y que me hacen el honor de escucharme el día de hoy y que están desde estos distintos campos: filosofía, investigación, psicología. Si hay algún psicólogo o psicóloga, le ofrezco disculpas si saco conjeturas sin serlo, o si hay abogados o abogadas igual, parezco psicóloga y parezco abogada, pero no, no lo soy, soy una simple activista y defensora de derechos humanos. Y hoy, efectivamente, como dice el doctor Arellano, quiero abordar un tema que pues es muy doloroso, es muy incómodo, pero al mismo tiempo es un tema que urge dialogar, reflexionar, analizar. Y es claro que hablar de niñeces y adolescencias, pues no es hablar únicamente de una etapa de la vida, ¿no? Es necesario que lo hablemos, que lo pensemos desde un lugar ético. Yo siempre he pensado que desde la ética, eh, es desde donde tendríamos que estar repensando qué sociedad estamos construyendo y desde dónde una sociedad tendría que construirse a sí misma, ¿no? Y bueno, pues cuando una sociedad fracasa, pues también, sobre todo fracasa en proteger a sus niñeces y a sus adolescencias, no solamente vulnera derechos individuales, produce generaciones enteras atravesadas por el dolor, por el miedo, por el resentimiento. Déjenme decirles que uno de los conceptos que a mí me ha servido muchísimo, me ha servido de verdad sobremanera, eh, sobre todo cuando hago trabajo de campo, es entender el resentimiento como tal, como un concepto, porque a partir de ahí, eso a mí me ayuda mucho La, a bueno, hay comprender. una carpeta que se inició allí. Ay, perdón, pensé que hablaban. Este, eh, ahí es donde podemos comprender más por qué a veces las personas adultas actúan como actúan, y si le rascamos veremos que tienen un cúmulo de resentimientos. El resentimiento es un obstáculo, y quienes promovemos la paz lo sabemos, es un obstáculo para la paz, y estoy hablando solo en este momento de la paz interior, la paz individual, porque ya recibió tanto daño, tanto eh, pues humillación, golpes, ¿no? Que se va generando este resentimiento, que es un sentimiento hostil, pero además es un resentir. Es decir, cada vez que nosotros recordamos el hecho doloroso, volvemos a sentir eso mismo que sentimos en aquel momento. Eso es lo interesante del resentimiento, y comprenderlo es fundamental. Entonces, como les decía, se produce de generación en generación y está atravesado por el dolor, como les decía, por este resentimiento, por la violencia y bueno, obviamente, pues la ruptura del tejido humano, ¿no? El tejido social. Pero quiero poner sobre la mesa hoy una reflexión fundamental. Las violencias que viven las niñeces y adolescencias no desaparecen con el tiempo, con el paso del tiempo. Desafortunadamente lo que sucede es que cambian de forma. No es que desaparezcan estas violencias porque ya me dejaron de golpear, porque ya me dejaron de violar sexualmente, ¿no? Porque ya me dejaron de humillar. No, cambian de forma, se esconden, se normalizan, se convierten en silencios, se vuelven adicciones,
se vuelven violencias, se vuelven depresiones, vínculos rotos, pobreza, lo que es la pobreza emocional, que es una cosa muy triste, se convierte también esa violencia en exclusión, se convierte en odio, se convierte en cárceles, en feminicidios, en abandono, pero sobre todo hay una palabra que no me gusta porque es muy, muy triste y es la desesperanza. Y entonces quizás una de las preguntas más difíciles, pero necesarias que yo pondría hoy sobre la mesa es, ¿qué ocurre cuando una sociedad deja de mirar el sufrimiento de sus niñeces? ¿Qué ocurre? ¿Realmente lo estamos pensando? Y bueno, este primer inicio, quisiera abordar un poco lo que son las violencias estructurales, que es cuando el daño deja ya de ser individual y se convierte en un daño colectivo. Decía Johan Galtung, que hablaba de tres tipos de violencia. Yo normalmente siempre he hablado de dos. Cuando hablo sobre violencias y cultura de paz, la divido en dos, ¿no? La que yo llamo clásica, que es mal llamada, definitivamente no debería de ser clásica, y la estructural. Pero Galtung dice que son tres: violencia cultural, la estructural y la directa. Y estoy de acuerdo con él hasta cierto punto y es lo que vamos a tratar de cambiar. Porque finalmente la violencia directa es la que es visible y la violencia cultural y la estructural es la que es no visible y es peligrosísima. Entonces, ahora, a ver, aunque pareciera que todo lo estructural genera una violencia cultural y directa, aquí hay un círculo o esto que decimos, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina. La violencia cultural produce violencia estructural y violencia directa. Entonces, de hecho, la violencia cultural es la que legitima la violencia estructural. Y a final de cuentas, lo que debemos entender es que la violencia estructural es la que genera esta rezago tan fuerte educativo, social, cultural, económico, que es la pobreza. La pobreza en el amplio sentido de la palabra se traduce justo en este enorme rezago y desventaja social que genera esta, pues que se quedan muchas personas, muchas niñas, niños y adolescentes se quedan atrás y se quedan fuera de un estado de bienestar, ¿no? Pero existe también, y ahorita lo vamos a ir mencionando, la violencia estructural, que tiene que ver con la represión. Esto, dicho en palabras muy simples, tiene que ver con los castigos excesivos, el autoritarismo, y la represión en términos colectivos. Bueno, ya sabemos que tiene que ver con pues, todas las matanzas y los genocidios que han existido. Pero hablando de niñeces, yo quisiera concentrarme en el tema del autoritarismo, castigos excesivos, ¿no? Y una cultura eh, patriarcal en todo el amplio sentido de la. Entonces, decía Bessel van der Kolk que el cuerpo lleva la cuenta, y es que eh, hay un concepto que sostiene que ante las situaciones de peligro o estrés extremo, la parte racional del cerebro se desconecta y el cerebro instintivo toma el control. Y yo creo que es real. Hoy me llegó un caso que eh, es un caso que normalmente cuando yo recibo estos casos, los analizo con un grupo muy pequeño, interdisciplinario de colegas, para tener justo estas distintas visiones y poder canalizar de manera adecuada o lo mejor posible una solución y a distintas instituciones dependiendo del análisis que hagamos en este momento. Entonces me llegó un caso, que por cierto es de Chihuahua, en donde existe en una familia un niño con discapacidad, una niña con discapacidad pequeña con parálisis cerebral y la madre es excesivamente violentada por el esposo. En el momento en que la hija mayor, tiene 20 años, vio que empezó a golpear a la madre, se mete y el papá la somete
y la lleva contra la pared y la empieza a ahorcar. Dice la mamá que no recuerda a ella nada y traía en el rostro un moretón tamaño, toda la cara, pareciera que le dio un puñetazo en el rostro, pero ella no recuerda nada de lo que pasó. Y entonces yo les decía, hay que ver qué es lo que está pasando la mamá. Obviamente no es la primera vez, porque la madre intentó proteger a sus hijos, a sus hijas, son niñas, las tres, bueno, la mayor ya tiene 20 años, pero este cerebro instintivo que hace eh, apelar a este instinto de supervivencia, la bloqueó, la hija de 20 salió corriendo, salió de su casa, se fue y quedó en estado de indefensión, literal, la niña, obviamente la que tiene discapacidad, a merced de un agresor que ya, con lo que les estoy contando, nosotros le llamamos eh, feminicidio en grado de tentativa. Entonces, esto es lo que yo vivo todos los días, todos los días. Decirles que justo el organismo está constantemente en estado de alerta o de parálisis o que lo que se le llama hiperactividad o hipoactividad, ¿no? Alterando la anatomía cerebral y los niños, eso es lo que están viviendo. Por eso, por eso, mi pregunta es, y de ahí estoy partiendo para la realización de mi investigación, es cuál es el impacto psicosocial de la violencia en un niño, niña, pero en la edad adulta. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando ya somos personas adultas? Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacer una especie como de búsqueda, a responderme esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es este impacto realmente? Y resulta que la infancia herida y la construcción del dolor adulto, pues es una memoria que no se borra. El cuerpo recuerda, la mente recuerda, las emociones recuerdan. Las niñeces violentadas muchas veces crecen incluso aprendiendo que el amor duele, que el miedo es normal, que el silencio protege, que pedir ayuda resulta peligroso, que no vale, que sobrevivir importa mucho más que vivir. Y estas experiencias pues van moldeando profundamente el cerebro de las niñeces. La percepción de sí mismas, la manera de relacionarse consigo mismas y con su entorno, la forma incluso de ejercer poder, de entender la violencia. Así es como se va moldeando todo lo que ellas y ellos empiezan pues a padecer en medio de la violencia. Entonces, hay un libro que yo he estado pues analizando mucho y a mí pocos libros me han impactado en estos temas, pero el de Alejandro Palomas me parece eh, muy aleccionador el libro, ¿no? Y plantea una especie como de el silencio como una herida, ¿no? Eh, el libro se llama Esto no se dice. Hace algo profundamente valiente, porque rompe el pacto de silencio. Él fue un niño abusado por sacerdotes, ¿no? En su infancia. Tenía 8 años, si no mal recuerdo, cuando empezó a sufrir abuso sexual. Y él platica justo en este libro que escribe el miedo, pero sobre todo la culpa, ¿no? ¿Cómo crece con la culpa? La imposibilidad de nombrar lo vivido, no saber a quién pedir ayuda. Y bueno, hay una parte de la obra que es mucho más compleja, que es justo lo que les decía, la violencia no termina cuando termina el abuso, ¿no? Continúa en el caso de Alejandro, continúa en la vergüenza, el aislamiento, la fragmentación emocional, la dificultad de construir una identidad, la imposibilidad de confiar, porque una de las formas, además, más crueles de violencia es obligar a una persona menor, ¿no? De edad a cargar sola con aquello
que además nunca, nunca debió vivir. Entonces, y bueno, también comentarles que justo, Eva, lo que a mí me ha parecido increíble es que incluso las autoridades escolares, perdón, son omisas porque los niños y las niñas mandan señales. Siempre, siempre hay señales. Hay indicadores que hoy se han convertido incluso en parte de protocolos, pero que a veces las autoridades dejan pasar. Y eso es realmente triste porque volvemos a lo mismo que hablaba en el inicio. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué estamos haciendo desde nuestro lugar para proteger a nuestras niñeces? Y entonces la pregunta va a cambiar. Ya no es solo qué ocurrió, ¿no? Sino qué estamos haciendo nosotras y nosotros, qué estamos haciendo frente a esta grave problemática. A mí que me encanta dar conferencias, me encanta dar pláticas, me encanta tener estos diálogos, porque yo insisto que la transformación de la cultura pública es vital, es fundamental. Pero más allá de transformar la cultura pública, que eso siempre va a ser de mediano y largo plazo, hoy por hoy yo pregunto, cada uno de nosotros desde nuestro espacio, ¿qué estamos haciendo? Y les voy a decir por qué es la pregunta. Una de las cosas que plantea Alejandro, por ejemplo, es que su tabla de salvación fue justo poder escribir su historia. La escritura fue su salvación. Y eso me hizo acordarme de Marina Taibo, a quien hace poco conocí, platiqué con ella, y ella platicaba que precisamente cuando eran niñas, que llegaron huyendo de la Guerra Civil Española, lo que la salvó fue la literatura a ella y a su amiga, ¿no? Entonces, pues eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta justo para lo que hablaré ya casi al concluir, y que tiene que ver con la reconstrucción y la deconstrucción del tejido social que está absolutamente destruido. Hay otro autor que a mí me ha gustado mucho leerlo y que ha sido una lectura además compleja que tomo a ratos. No es un libro que yo pueda leer de jalón como si leyera una novela, porque igual se llama El cristal roto de José Luis Canales y nos coloca frente a esta verdad tan incómoda. Hay personas que crecen emocionalmente fracturadas desde edades muy tempranas. Y el cristal roto es una metáfora, porque una infancia rota no siempre, dice él, sangra hacia afuera, ¿no? Siempre también sangran hacia adentro. Y estas fracturas invisibles son las que producen precisamente este impacto psicosocial que tiene que ver con la ansiedad, la disociación, la violencia, la autodestrucción, las relaciones afectivas profundamente dañadas y la reproducción del trauma o pues repetir patrones, ¿no? Aquí es indispensable recordar a Alice Miller cuando afirma que detrás de muchas expresiones destructivas existen historias tempranas de humillación y violencia sistemática. Ella centró su trabajo, y es muy interesante, en demostrar la relación entre el abuso infantil y el comportamiento agresivo en la edad adulta. Analizó distintos modelos educativos violentos basados en lo que hasta hace poco eran considerados los fundamentos de la crianza, la educación tradicional. Eh, Cuando yo he dado conferencias, me gusta mucho tocar un tema que les aseguro que esto sí yo no lo aprendí en los libros, eso lo aprendí porque viví sobre la base de una educación profundamente democrática y cero adultocéntrico. Es decir, donde no existía como antes la sumisión de las niñas, niños ante los padres, ¿no? Que es lo que plantea Alice. Y de ahí que se centre su trabajo, ¿no? En el efecto que el maltrato y manipulación adulta tiene sobre las niñas, niños
y su desarrollo psicoemocional, que suele verse reflejado en acciones destructivas una vez alcanzada la madurez. Ella propone que la manera en que un individuo es tratado en su infancia determina la relación que entablará consigo mismo y las demás en la adultez. Entonces, efectivamente, pues siempre va a haber un reflejo de nuestra infancia en la edad adulta. Y hay un dicho que dice infancia es destino y ahora se dice que no, que infancia no es destino. Sí, yo sí creo que sí, infancia es destino. Les voy a compartir de manera muy breve mis experiencias personales. Yo he vivido todo tipo de violencia. Y digo todo tipo, bueno, no la sexual, no, pero sí he vivido violencia y les voy a compartir efectivamente por qué estoy segura que el impacto de esa violencia en la niñez tiene mucho que ver con la edad adulta. Yo viví la violencia de Estado. Yo me he autodenominado y autoidentificado como hija de la guerra sucia. Siempre vivimos perseguidos, a salta de mata, escondiendo gente, sabiendo que a lo mejor papá salía y no regresaba. Eh, una cosa espantosa. Y yo crecí con un catálogo de anécdotas que me entregaron porque resulta que a la distancia lo que vivimos en la niñez se transformó en eso, un catálogo de anécdotas. Pero hoy por hoy entiendo por qué estoy de un espíritu rebelde irreductible, porque aprendí desde niña a sentir miedo y controlar, pero también viví la violencia de un secuestro. Y lo que sí pude lograr por mi experiencia en la infancia fue el control. Y entonces la viví y lo sobreviví. Y también viví la violencia de pareja. Una violencia que parece que en casa el herrero cuchillo de palo, pero hasta el mejor cazador se nos va la liebre. Y efectivamente sé lo que es que no pueda una mujer salir de ese círculo de violencia, porque siempre justificas. Pero lo peor del caso, y volviendo al tema que nos ocupa, es que hasta que nos damos cuenta con plena conciencia que las niñeces que están viviendo con nosotras están conviviendo con esa violencia, es que entendemos que hay que salir urgente de ese círculo. Dicen que hay violencia, directa e indirecta. Yo siempre voy a afirmar que la violencia siempre es directa, porque el daño es irreversible. Y el hecho de que no te den un golpe de forma directa, ¿no? No quiere decir que no haya un daño psicoemocional, aunque sea por el hecho de verla tan solo por la que se ejerce contra la madre. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, decirles que el proceso de paz interna, pues lleva un proceso muy fuerte. Tenemos la costumbre de decirles a las niñas y los niños, a nuestras hijas e hijos, perdón, vele a pedir perdón a tu amiguito, a tu compañerito, a tu hermano porque le pegaste, ¿no? Y entonces estamos educando para que aprendan a pedir perdón. Pero eso está mal interpretado. El perdón es un proceso y no debemos obligar a que eso suceda, porque el perdón tiene que nacer del corazón, ser genuino, porque es la única forma en que verdaderamente va a sanar la otra persona. La teoría de Alice Miller, por ejemplo, que ha tenido eh, gran impacto, ¿no?, en la educación, incluso, es que ha provocado o ha dicho, ¿no?, como la importancia de las primeras relaciones, la verdad de cada uno o la necesidad de liberar estos sentimientos se consideran básicas en la crianza de las personas menores. Y la verdad implica eso, ser honestos también y entender y comprender que el perdón es un proceso por el que se tiene que transitar. No es algo que obligatoriamente
y sobre la base de normas se pueda otorgar u ofrecer. Así que yo lo que pongo sobre la mesa es, hay que cambiar nuestra perspectiva de cómo miramos a nuestras infancias y a nuestras niñeces para poder educarlas desde y formarlas desde otra perspectiva. Y cuando no se trata de nuestra familia, de nuestras hijas e hijos, pues entonces comprender cómo es que están creciendo estas infancias en donde la violencia estructural exacerba la violencia clásica y además exacerba también, se exacerba producto de una violencia cultural, ¿no? Esta cultura que tiene que ver con la cultura machista, con el patriarcado, etcétera. Entonces les voy a poner un ejemplo, les voy a hablar un poco de las mujeres indígenas y campesinas que están en reclusión y que pues uno de los libros y de los testimonios, porque además estuve con una mujer liberada que estaba en estado de reclusión, una de estas lecturas que hice y este contacto lo tuve a través de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, una colectiva que ha hecho un gran trabajo con mujeres en reclusión, sobre todo en el penal de Tlacholoaya, en el estado de Morelos. Y pues ahí aprendí también, sobre todo escuchando a una de ellas, pues que estas mujeres atraviesan lo mismo, ¿no? Este estado de pobreza exacerbado, violencia sexual, maternidades forzadas, abandono, racismo, exclusión educativa, violencia comunitaria, violencia institucional. Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, que se llama, la chica se llama Flor de Nochebuena, bueno, así es el nombre que ella utilizó para escribir, y es que ella desde niña tuvo que trabajar. Ella estaba trabajando en la milpa con su padre y pues ella cuenta que no podían ni siquiera dormir bien por los moscos, ¿no? Que lo único que espantaba a los moscos para que ella pudiera dormir era poner el excremento de vaca a quemar y ese humo ahuyentaba a los moscos. Caminaban 2 horas, como muchas de las niñas y niños que conocemos en este país, para llevar comida al papá a la milpa y para recoger agua 1 hora y media hasta su casa para tener agua para bañarse o para tomar. Pero a los 13 años resulta que se juntó con un chico de su misma edad, pero eran golpes y golpes y golpes. Fíjense cómo a los 13 años ya está viviendo una relación de pareja de la cual también a esa edad la somete su pareja. Ella huye de esa relación, pero a los 15 años se vuelve a casar, ¿no? Se vuelve a juntar, como ella dice. Y procrean 15 hijos, 15 hijos. 10 de ellos sobreviven. Una de ellas tiene discapacidad y 5 fallecen. Y fallecen por falta de alimentación. No aclara qué discapacidad tiene, pero lo que sí cuenta es que su esposo se los lleva a los 8 y 10 años a trabajar con él a la milpa, pero les daba marihuana. El punto aquí, para no hacerles el cuento más largo de esta historia, es que sabe que el marido tiene marihuana, la hermana va y le pide para su esposo porque está desesperado por fumar y ella le da la marihuana regalada de su y la van y la detienen por venta de marihuana. Está presa ella ahorita. Entonces, las mujeres indígenas que están presas por lo general
cometieron un delito sin saber que lo cometían o engañadas o porque son pobres, muy pobres, y eso las lleva al engaño y a cometer estos delitos. Por eso yo insisto, cuando se mira a estas personas adultas que tuvieron estas infancias, estas niñeces tan tortuosas, ¿no? Tan llenas de violencias estructurales, directas, indirectas, culturales, pues hay que comprender un poco la historia y desde ahí hay que juzgar. Yo estoy segura que ninguna persona, sobre todo si se trata de un feminicida, por ejemplo, o de una feminicida, debe estar libre. Eso no está en cuestionamiento, ¿no? Lo que sí es claro es que las personas feminicidas deben pagar por sus crímenes y deben ser juzgadas. Pero debemos comprender siempre cuáles son las causas que generaron este nivel de violencia y se trata de comprender cómo se fabrica socialmente el sufrimiento humano. Eh, Hablar, y siempre pongo este ejemplo porque a mí es un caso que me impactó muchísimo. Hablar de Juan Carlos Hernández, que se le llamó el monstruo de Ecatepec, y hablar incluso de su esposa, implica entrar en uno de los territorios más complicados para cualquier análisis ético y académico, porque estamos frente a expresiones extremas de violencia feminicida. Fueron los que a través de un carrito llevaban a las mujeres ya mutiladas después de que les hicieron toda clase de tortura, las mataron. Pero, ¿qué es lo que pasó con él? Bueno, eh, cuesta mucho trabajo decirlo porque es increíble, pero él fue un niño de 5 años que su mamá se dedicaba al trabajo sexual y lo dejaba siempre al cuidado de una vecina. ¿Y la vecina qué hacía? La vecina todos los días, es lo que él cuenta, todos los días lo violaba sexualmente, lo obligaba a practicarle sexo oral a ella. Y mientras se lo practicaba, ella le estaba diciendo de cosas espantosas. Si me lastimas, mato a tu hermana, si me lastimas, mato a tu mamá, y más cosas, ¿no? Entonces, imagínense a un niño de 5 años haciendo esto. Pero aparte, la mamá de él eh, trataba muy mal al papá. Y un buen día, él cae de la azotea y pues se da un golpe, eh, se desmaya, lo llevan al hospital, despierta y nunca se dieron cuenta que en medio de tanta violencia, y ahí yo repito, no soy psicóloga, no soy doctora, pero es algo que creo y estoy convencida que sucede a partir de estos hechos traumáticos en términos de violencia que pues tenía con la vecina y la madre que ejercía la violencia pues hacia él, porque era abandono también. Y más la caída que sí tuvo, él empezó a desarrollar pues una especie de discapacidad psicosocial que nosotros le llamamos a personas oidoras de voces. Yo no sé si tenía precisamente esquizofrenia, pero sí era una persona oidora de voces. Y resulta que estas voces que él escuchaba eran las que le decían lo que debía hacer. ¿Por qué hablo del monstruo de Ecatepec? Bueno, porque vivió todo tipo de violencia, desde la sexual, el abandono, la estructural, la pobreza, el hambre, pero lo que tendríamos que estar viendo aquí también es la falta de atención a la salud mental, esa que es tan necesaria en las infancias y ahorita más que nunca sabemos, porque además las cosas han cambiado muchísimo, sabemos que eh, pues en las escuelas se está viviendo una violencia brutal que necesariamente tenemos que abocarnos a atender la salud mental. Entonces, bien, como dije anteriormente, nada justifica un feminicidio, tienen que estar siendo juzgados y sentenciados, sí, claro, ¿no? Pero una sociedad seria también
debe preguntarse qué tipo de contextos producen estas subjetividades capaces de ejercer esta violencia tan extrema. ¿Qué ocurre en las trayectorias marcadas por el abandono, por el abuso, por la violencia temprana, por la deshumanización, por la exclusión, el consumo de todas estas humillaciones, la ausencia total de contención emocional? Y al principio mencioné muy de refilón a la esposa, porque la esposa de Alejandro, del monstruo de Catepec, fue también su cómplice y fue también una feminicida, pero también fue una niña violada sistemáticamente a muy temprana, abandonada por su madre, por su padre, y fue abusada sexualmente por sus tíos y por sus primos todo el tiempo. Y entonces ella tuvo que escapar de esa violencia constante y sistemática que se ejercía sobre ella. Por supuesto que el nivel de resentimiento de ambas personas, de ambos niños, niñas, ¿no? Como crecieron, pues tiene que tener esta consecuencia tan grave, tan lastimosa para que este tejido social ya esté absolutamente lacerado. Entonces nos horrorizamos frente al monstruo visible, ¿no? Porque yo les platico y bueno, pues hay cosas que seguimos viendo normalizadas y simplemente no nos acercamos además a esas zonas, ¿no? Hablamos de Chimalhuacán, hablamos de Ecatepec y ya sabemos que ahí es peligrosísimo y que hay que tener cuidado. Entonces, la cárcel resulta que puede ser un espejo de una problemática social muy fuerte, ¿no? Muchas veces justo en las prisiones nos encontramos con la pobreza encarcelada, con el trauma, con este abandono, ¿no? Las infancias violentadas convertidas en adultos y adultas fracturadas. Y esto nos obliga a una discusión. ¿La función del Estado debe ser únicamente de castigo o también tiene que prevenir, reparar y sobre todo reconstruir? Y yo creo que hoy tenemos la gran posibilidad de transformar socialmente a esta sociedad. Yo voy a ir cerrando, pero creo que los derechos humanos y la reconstrucción social es urgente. Y hablar de derechos humanos no puede reducirse a discursos jurídicos o a discursos abstractos, porque los derechos humanos son en esencia la defensa radical, irreductible e irrestricta de la dignidad humana. Y eso implica comprender que la paz no es solamente la ausencia de violencia. La paz es acceso a derechos humanos, la paz es inclusión al 100%, es justicia social, es cuidado y autocuidado, es salud mental, es educación, es altos niveles de justicia social y absoluta garantía de los derechos humanos. Es memoria, es verdad y es reparación. Por eso, estas palabras que se han vuelto a veces tan trilladas en el ámbito legal de memoria, verdad y reparación, no lo son. Son importantísimas para poder deconstruir un, un cuerpo roto, un estado psicoemocional fracturado. Y de nada sirve que la educación eh, estemos con esta constante eh, énfasis, ¿no? En educar y en formar. Si no ponemos el énfasis o el punto en la dignidad humana y la conciencia social, podemos pensar que se puede transformar verdaderamente la sociedad si tocamos la conciencia de las personas y logramos eliminar el autoritarismo, el adultocentrismo, el clasismo, la misoginia, la violencia emocional y la discriminación. Lograr eh, reproducir dentro de las familias la democratización de las mismas es fundamental. Y cuando hablamos de democracia, por eso yo insisto en que la democracia no es solamente la democracia electoral, ni tampoco es la democracia participativa en foros, en
en mesas de debate. La democracia también se manifiesta en todos los espacios y principalmente en los espacios de la familia. Porque si nosotros le damos voz y le damos capacidad de decidir a nuestras niñeces, no solamente estamos siendo congruentes con la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que también estamos formando futuros adultos con capacidad de decidir y estamos además transformando esta perspectiva de vernos no bajo la lupa del patriarcado o del machismo, sino bajo la lupa de la transformación social hacia la igualdad sustantiva real, real. Entonces, reconstruir el tejido social es una tarea ética y política, no hay más. Exige políticas públicas de prevención, exige educación emocional, justicia restaurativa, que es básica, atención psicosocial, sistemas de protección reales. Déjenme decirles que mi experiencia en estos casos de intervención que yo tengo me ha dicho que en el 80% de los casos, porque han sido contadas las veces que no ha sido así, las procuradurías de protección sí han respondido. Lo que todavía nos cuesta mucho trabajo es en las fiscalías y los ministerios públicos, pero las procuradurías de protección sí han respondido y sí creo que están cambiando. El combate estructural a la desigualdad es fundamental para reconstruir el tejido social, generar una cultura de paz, pero generarla para que aprendamos a esta sana convivencia. Pero si no entendemos la igualdad sustantiva, si no entendemos que todas las personas somos hermanas y hermanos por el hecho de existir, no vamos a poder tener una perspectiva sobre la base de los derechos humanos. Crear comunidades afectivas, redes de apoyo, exige también algo que es muy complicado, pero es aprender, fíjense, yo creo que a mí eso es lo que me ha movido mucho. Aprender a mirar el dolor humano sin reducirlo ni normalizar. Cuando yo les digo que a mí me han quebrado estos casos es porque verdaderamente creo que nadie debería a tan corta edad sufrir la violencia que sufren nuestras niñeces. Porque además una sociedad que únicamente castiga termina reproduciendo la violencia. Pero una sociedad, por otro lado, que comprende, que previene, que acompaña y transforma, puede romper estos ciclos históricos pues de dolor y de sufrimiento. Y yo quisiera cerrar con una reflexión. Siempre pensamos en el discurso, en las niñeces como el futuro. Y siempre decimos, es que son nuestro futuro, son los futuros doctores, los futuros ingenieros. En realidad, son nuestro presente. Pero es un presente al que hemos colocado en una situación de extrema vulnerabilidad. Y déjenme decirles algo de lo que particularmente estoy convencida. La manera en que una sociedad trata a sus niñeces y adolescencias revela el nivel ético de su sociedad y de su civilización. Porque cuando una niñez, una niña, un niño es violentada y nadie escucha, nadie hace algo, se rompe algo dentro de esta sociedad. Nos vamos rompiendo y este tejido es cuando se daña. Cuando una adolescente crece entre el miedo, entre el abandono, algo se fractura colectivamente. Y cuando las instituciones dejan de proteger, la violencia deja de ser excepción y comienza a convertirse en una cultura. Entonces, justo por eso hablar hoy de niñeces y adolescencias no es un tema menor. Reflexionar, debatir, dialogar, analizar sobre nuestras niñeces es hablar y pensar en seguridad, en justicia, en democracia, en salud mental, paz, en futuro y pensar en humanidad. Porque detrás de muchas personas adultas profundamente heridas, hubo alguna vez una niña o un niño que pidió ayuda
aún con su silencio, y nadie quiso escuchar ni sentir ese silencio. Y quizá la verdadera transformación social comienza justamente ahí, cuando decidamos construir un mundo donde ninguna niñez tenga que sobrevivir para merecer vivir. Como yo digo, termino con una frase que, de la cual me he apropiado: yo seguiré trabajando durísimo hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Muchas gracias, Liz. Felicidades. Creo que has tocado fibras muy sensibles que seguramente habrán comentarios al respecto. Yo por mi parte quiero comentarles que cuando empecé a trabajar la materia de derechos humanos con Jorge Carpizo hace ya algunos años, el primer caso que me tocó fue de una niña de 3 meses de nacida violada por el papá. No pudo dormir, no pudo dormir. Y de ahí mi desesperación, me hervía la sangre. ¿Qué hacer? ¿Tendrá algo que ver con tu caso del monstruo de Catepec, de alguna persona que haya sufrido de esas violencias primarias, que de todos no justificaría en absoluto el acto vandálico con un ser tan indefenso como una pequeñita de 3 meses de nacida? Pero bueno, son experiencias de vida, como tú nos hiciste favor de contar, que esto nos enriquece, nos hace más sensibles al tema que nos aboca de los derechos humanos. Y estoy seguro que pueden salir muchísimas áreas de investigación de todos los puntos que nos comentaste ahorita. No sé si alguien quiere hacer el uso de la voz. Por favor, adelante, solamente es activar su micrófono y le escuchamos. Tenemos unos minutos para poder dialogar con nuestra ponente. Eloy, adelante, te escuchamos. Que por cierto, comentar, aquí Eloy es un perito de los mejores que hay, le hago promoción, porque es un hombre muy brillante que ha trabajado estos temas, protocolo de Estambul, el tema de la tortura, daño moral, bueno, un ícono en México, así es que Oh, déjenle tragollazos porque es no, un... ya me dejaste muy alta la vara y no, no es tanto. Te Es escuchamos. mi amigo, por eso lo dice así. Bueno, en gran medida tiene razón. Cuando hice la maestría en psicología jurídica y forense, mi tesis justamente era un modelo de prevención del delito a partir de la figura del cuidador. Este, Diseñé, bueno, mi principal área de expertise creo yo que es la psicometría, el diseño de instrumentos, la teoría de la medida. Y entonces diseñé un instrumento para evaluar cualidades vinculares. Este, por el tema de moda, cuando lo hice, había salido una nota que decía que en aquel año, creo que de 2011, 2012, se habían invertido más de 200.000 millones de pesos en seguridad. Y pues resulta que estábamos en el incremento de los índices, en todos los índices de inseguridad. Y había una frase del doctor Muñoz Conde, este, que en el libro de, de Criminología y Derecho, no recuerdo el nombre, de Tirán Blanche. Eh, él en un postulado hablaba de que la prevención general y la prevención especial derivada desde el derecho no prevenían nada si esto no se hacía desde la casa y desde la infancia. También fue una frase que él hacía. Yo, particularmente desde el punto de vista psicológico, con respecto a los niños, soy muy adleriano en mi estructura de abordar el tema infantil. Y entonces, como en algún momento Adler refiere que una de las descompensaciones que tenemos temprano en la infancia son los niños difíciles, y los niños difíciles que en las escuelas o en las familias son relegados y segregados, ante una imagen de intentar crear una imagen estéril de sí mismo, decía Adler. Entonces, una imagen estéril en la cual pues todo es egocentrismo, todo es la no form- l- la falta de formación de comunidad. Para Adler, él decía que la salud mental se representaba en la capacidad de hacer comunidad. Entonces, el hombre que es capaz de hacer comunidad es un hombre sano.
Este, y entonces, pues bueno, fueron así como algunas ideas básicas a la hora de estructurar ejercicio. Entrevisté en aquel momento 5,000 niños, eh, como 800 sistemas familiares, y le apliqué el instrumento ya validado y estandarizado, bueno, perdón, validado y con sus índices de confiabilidad a 800 maestros. Y la correlación de la falta de habilidades vinculares de los maestros correlacionaba con muchos problemas psicosociales de los niños. Lo mismo de la información dada por los padres. Entonces, pues bueno, desde un estudio psicológico psicométrico, estoy de acuerdo con usted. Gracias. ¿Alguna otra participación? Luis Hola, Fernando. ¿qué tal? Ah, Perdón. perdón. Enimia y luego Luis Fernando. Adelante, doctor Enimia. Gracias. Una disculpa porque no puedo prender la cámara. De hecho, voy manejando, pero bueno, quisiera aportar un poquito o comentarlo. La verdad, ha sido una conferencia que, como bien lo dijo doctor, me cimbró completamente. He de decirles, bueno, mi nombre es Anemia Vargas, yo soy médico pediatra, trabajo en un hospital de la Secretaría de Salud y justamente hace ratito que estaba yo revisando una paciente, una bebé de 3 años, y traía una infección de vías urinarias bajas. Entonces, el principal problema de su mamá fue, no le han hecho nada, ¿verdad? Porque esta bebé ya va a la guardería. Le digo, no, no da la impresión de que tengamos algún problema. Y lo importante de cómo el cuidado de los padres o de las madres es vital para estos pequeños. En este caso me tocó esta mamá que estaba muy pendiente de eso, pero a nivel de institución, cada vez es más frecuente, cada vez es más frecuente el encontrarnos a los niños violentados. Y como bien dice doctor, desde muy pequeñitos hasta niños adolescentes. Y a veces son lo que veíamos y platicaba hace rato con esta mami, que de cuidarnos no solamente de los externos, de los vecinos, sino a veces hasta del mismo entorno familiar. Y esto lo viví desde que estaba yo en la formación como residente, ya hace algunos años, y un caso que me tocó de una bebé pequeñita como de unos 3 años, era violentada por una adolescente de apenas 12 años. Y me comentaba en ese entonces mi médico adscrito, mi médico de base, que generalmente estos niños que son violentados, generalmente también son violentadores después. Entonces, seguramente a esta niña de 12 años, a ella le están haciendo algo. Son conductas y patrones que van repitiendo y pues bueno, terminamos en casos como los que nos comentó ahorita. Y bien es cierto, independientemente de la necesidad de pagar un crimen, una conducta, el saber desde dónde está naciendo todo esto, desde dónde se está formando, creo que es nuestro principal eh, objetivo para trabajar con con la comunidad y de saber y de cuidarnos unos a otros para que estas situaciones y estos casos no sigan creciendo, porque a veces son estos primitos, vecinitos pequeños, pero van creciendo en los crímenes como los que pueden llegar a surgir. Y ver también desde la compasión a todas estas personas, porque a lo mejor al violentar, ellos también están sufriendo algo de lo que están viviendo, ¿no? Bueno, era lo que sí quería comentar. Muchas gracias. No sé si quieras comentar algo, Lidice. Sí, continuamos. No, coincido en la gravedad de todos los casos y las repercusiones que tienen, eh, pues ya cuando son personas adultas, ¿no? Ahorita, pues una
de las cosas que yo padecí, por ejemplo, fue la violencia en la escuela, derivado de mi discapacidad, y fue una violencia muy fuerte que a mí me salvó el padre y la madre que tuve, porque desafortunadamente la violencia en la escuela puede provocar también el suicidio. Y claro que hay repercusiones y claro que hay consecuencias y siempre hay un impacto. Yo insisto, esta sociedad no se va a poder deconstruir y reconstruir hasta que no seamos capaces de dolernos, de ver cómo están y en qué condiciones están nuestras niñas, niños y adolescentes. Ok, seguimos. Luis Fernando, adelante, por favor. Buenas noches pues felicitar a la doctora porque toca un tema muy álgido, ¿no? Yo, en el contexto ella preguntaba por qué las personas son violentos. Ya sabemos que hay teorías biológicas, hay teorías genéticas, hay teorías sociales. El problema es que las personas violentas están enfermas. Entonces, estamos cayendo en una impotencia social en donde queremos encontrar una respuesta fácil y no es fácil. Nelson Mandela decía que si quisiéramos evitar problemas en la sociedad, un pueblo educado sería más sano, pero ahí caemos en otra violencia. Hay 3 o 4 tipos de educación en México. Entonces, se abre el parámetro. Si están enfermos ya de la mente, porque no se puede llamar más que un chacal, el caso que platicó usted, doctor. Ese ya está enfermo de la mente. Se abre un portal muy, muy diferente. Ya sabemos que nunca se va a recuperar. Jamás se va a poder insertar en la sociedad. Pero sí, va a ser un parámetro a imitar, porque los seres humanos utilizamos mucho el copycat, ¿no? Entonces, aquí es un tema muy álgido. Yo creo que sigue siendo el remedio, sigue siendo la educación. Sí, porque las conductas, alguien me decía, ¿por qué estudias lo que estudias? Pues porque es tu expresión psicoanalítica en el futuro de todo lo que sufriste en la infancia, ¿no? O sea, los abogados estudiamos derecho porque en nuestra casa hubo violencia y hubo abuso. Los médicos, pues hubo enfermedad y hubo abuso, admiración. Ya los psicólogos, los sexólogos, los criminólogos, pues nos permeamos con todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Pero técnicamente yo creo que sí deben de hacerse programas muy especializados con gente que en un momento dado entienda que una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que se está viviendo, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Y Adelante. quisiera comentar nada más por lo que dice el compañero, y a mí me parece que es muy atinado. Efectivamente, en el caso específico del monstruo de Catepec, eh, ya no se recupera. Él mismo lo ha dicho y lo ha declarado: a mí me sacan y yo vuelvo a matar, porque ya es el odio, el resentimiento que trae él por dentro, que se convirtió ya en un tema de venganza, que la venganza también es un concepto filosófico y tiene que ver cuando ya no hay un resquicio de luz en ti y todo es oscuridad y todo ya va en contra, ¿no? Ya te quieres vengar a como dé lugar y ya no razonas. Pero a él sumado a esto está el tema psicosocial real, porque es una persona oidora de voces que nunca fue atendida mentalmente. Entonces, sí es un tema complejo, pero a final de cuentas lo que tenemos que aprender de este tipo de casos, de historias, es que es urgente hacer algo desde nuestro lugar,
desde donde estemos, siempre hacer algo por nuestras niñeces. Araceli, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches a todas y a todos. Bien lo comentabas al principio, doctor, este era un tema que nos iba a sobrecoger a todos y yo creo que así estamos. O sea, en el impacto cuando uno empieza a escuchar estas historias, no lo podemos creer. Entonces, Lídice, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartirnos desde la generosidad y desde el amor todo lo que has vivido. Y a mí me gustaría invitarte a la Facultad de Estudios Superiores Aragón junto con el doctor Arellano a que nos hagan el favor de darle una plática a nuestra comunidad que creo que mucha falta nos hace. Por un lado, a docentes y personal administrativo y por otra, a estudiantes. Tenemos una planta pues, de más de 20,000 estudiantes. Evidentemente no los podemos convocar en una sola sesión, pero yo creo que sí podemos organizar algo para platicar sobre qué se puede hacer desde el ámbito universitario para poder tener más conciencia, más sensibilidad, más empatía, más solidaridad, más consideración con nuestros compañeros y compañeras, cualquiera que sea el nivel que tengan, pero también para entender que muchas veces en este tejido social que está tan dañado, también nosotros podemos hacer algo para reconstruir, para, primero, como decías, de construir y luego volver a tejer nuevas redes, nuevas historias, nuevas narrativas y cambiar un poco esta relación tan, a veces tan agresiva que tenemos, ¿no? Tanto en las redes como en la vida cotidiana. Entonces, a mí me encantaría esto, que pudieras acompañarnos junto con el doctor Arellano a platicar con la comunidad porque creo que por ahí podemos empezar a tocar fibras y empezar a modificar pensamientos y comportamientos y emociones, que creo que nos hace muchísima falta. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y sensacional todo lo que, no, no sensacional por lo bonito, sensacional por la posibilidad de trabajar con eso e intervenir y hacer algo al respecto. Muchas gracias, Lidice. Gracias, con mucho gusto estaremos contigo. Te agradezco mucho. Olga Lucía, adelante, por favor. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchamos. escuchan? Sí. Ok. Gracias, doctora Lice, por su intervención. Eh, pues digamos que en medio de todas estas situaciones que nosotros vivimos y más, pues en todos nuestros países, México, Colombia, etcétera, siendo un poco más positiva, quisiera preguntarle cuál es la experiencia real que se tiene en la educación, en los distintos modelos educativos que se tienen, pues puede ser caso México, nosotros tenemos varios aquí en Colombia, el modelo educativo occidental, el modelo de educación indígena e intercultural, pero pienso que en general a nivel de derechos humanos de las niñeces y de las juventudes se ha avanzado en derechos humanos. El esquema escolar de protección, digamos, desde la escuela, que es tan importante de la educación, ha avanzado mucho con los apoyos psicológicos a los niños y niñas, con las escuelas de padres en distintos modelos educativos más abiertos, en donde existen conferencias, hay modelos propositivos en donde se trabajan con los padres de familia en todos estos procesos y conocimientos de los desarrollos de los niños y niñas y adolescentes y que son parte de esa educación y también de la bioética que usted está haciendo referencia. Se ha avanzado mucho sobre el bullying, por ejemplo, ¿no? Que en épocas pasadas toda la demarcación que se hacía a los niños y niñas y adolescentes pues no era comprendida desde este proceso de acoso, como es el bullying, y ya eso tiene, digamos, penalizaciones a nivel de los distintos colegios en general. Y el cómo se ve, y ni hablar de la educación sexual, pues que se ha avanzado, todos los procesos de reconocimiento de las diferencias de la comunidad LGTB en los colectivos, en los colegios y hasta incluso el derecho de las niñas que están adolescentes, pues que no, si quedan en embarazo, por ejemplo, que no es, pues, no,
no pueden ser sacadas del colegio, etcétera. Hay una serie de normatividades que forman parte de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y a mí me gustaría que usted rápidamente, entendiendo el tiempo, comentara cómo está esto desde el punto de vista de la educación. Sí, el caso México, el caso que usted guste, porque estos son avances que se ha tenido en los últimos 20 años y que me parece que debe haber algún estudio, que no estamos empezando desde cero, ¿sí? A decir qué hacemos, ¿no? Porque pues es que ya eso hemos venido haciendo muchísimo los que somos educadores y educadores en todos los niveles. En las universidades, por ejemplo, tenemos ya la ruta de atención a las mujeres y a los jóvenes estudiantes universitarios, pues que tienen distintos acosos. Y todo eso, hay colectivos LGTB en las universidades, hay cabildos indígenas en las universidades. Hablo de universidades porque soy profesora universitaria, pero igual, bueno, en el tema de los niños, niñas y adolescentes, pues eso también, pues soy madre de familia y he vivido todo eso. Entonces, digamos, en los distintos modelos educativos, esos procesos de atención de los niveles de los derechos humanos para padres, para que se reconozcan sus acudientes y los niños y niñas. Entonces, quisiera que nos comentara esa situación, cómo se ve usted, y muchísimas gracias. Bueno, a ver, yo no soy experta en educación, pero sí te puedo hablar desde mi experiencia en dos sentidos. Primero, en el trabajo de campo, yo soy una mujer de territorio. Yo llevo escasamente 2 años en un escritorio y pero toda mi vida he estado en territorio haciendo intervención. Y eso me ha enseñado que hoy, sobre la base de esa experiencia, más mi experiencia como mamá, yo lo que puedo decir es que la educación antes yo la veía muy mal. ¿Por qué? Porque primero que todo era memorizar. Además, segundo, la historia contada a través de los vencedores, ¿no? Y por tanto, bueno, pues la perspectiva siempre iba a ser, y el aprendizaje iba a ser sesgado. No había lo que nosotros recibimos como esta formación que transforma y que pacifica y que tiene que ver con el cuestionamiento, con la crítica, con la capacidad de cuestionarte el estado de cosas que existe en tu entorno, en tu mundo, en tu país. Esta capacidad de crítica que debes tener y que deben tener las niñas y niños para poder cuestionar y aprender realmente. Los niños y las niñas deben aprender con la base del cuestionamiento, aunque parezcan contestones, que es lo que no gusta a la educación tradicional. Eh, yo prácticamente fui educada en una escuela tradicional, pero sufrí de muchas contradicciones, porque mientras yo estaba en la escuela tradicional 100%, muy conservadora y además tremendamente católica, sin ser de monjas ni de sacerdotes, y crecí en casa con una educación donde yo todo me lo cuestionaba y me enseñaron a pensar, a cuestionar, a criticar, a debatir, a dialogar. Entonces, haz de cuenta que pones un frijol en el arroz, ¿no? Y se sufre mucho, ¿no? Realmente sí se sufre porque vas a contracorriente. Pero si yo pienso por mi experiencia también, como mamá, en qué modelo educativo creo que funciona, aunque no está diseñado hoy por hoy, aunque sí en su origen, hoy por hoy no está diseñado para atender a todos los sectores, es el sistema Montessori. Porque es un sistema que nace para atender a comunidades en situación de riesgo, no solamente de riesgo de calle, sino también de riesgo psicosocial. Nace en ese entorno y entonces es un sistema adaptado para la solidaridad, para que ellos tomen decisiones solos, para generar personas autónomas e independientes. Ahora, si pensamos, y también lo digo sobre la base de mi experiencia como mamá, si pensamos en qué modelo educativo sería para mí el ideal, yo, aunque cause controversia y que
a muchos no les guste, porque cada vez que hablo desde mi formación de izquierda, soy muy criticada. El modelo cubano para mí es el mejor que existe sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es un modelo sumamente humano, sumamente solidario, donde no hay lugar al bullying, al acoso. Claro que los niños se molestan, pero a esos niveles es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que vivimos nosotras en términos de países con tanta violencia. Estoy hablando de la educación preescolar, primaria y secundaria en Cuba. Es un sistema que genera que los niños piensen, que las niñeces sean autónomas, independientes, que sean niñeces preparadas y con interés en el prójimo y en su entorno. Aquí las niñeces difícilmente, desde niñas, niños, y estoy hablando, a ver, no estoy hablando obviamente de un contexto de pobreza, porque ahí lo que piensan es ver cómo conseguir la papa, ¿no? En un contexto, digamos, medianamente, eh, pues de clase, ¿no? Que pueden ir avanzando, son niñeces que no están interesadas en lo que pasa en el mundo. Empiezan a interesarse después, porque hoy la juventud está más politizada, pero la niñez no. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores. Una sociedad adultocéntrica que no atiende a sus niñeces desde el hogar, un país machista y patriarcal que no genera familias democratizadas y entonces hay desigualdades. Son niñeces que están viviendo violencias digitales que son muy peligrosas, que además han crecido en la cultura del miedo, ¿no? Porque es una cultura de a las niñas, ¿no? ¿A qué hora vas a llegar? Y vete por acá, ¿y por qué vas así vestida? O sea, es una cosa tremenda. Les enseñamos todo el tiempo lo que es correcto y no es correcto con base en un manual que antes le llamaban manual de Carreño y que es el siéntate así, come asado, ¿no? Cuando, por ejemplo, el sistema Montessori en la primera infancia dejan a los niños que coman como puedan, porque es la primera infancia y están en la parte sensorial. Y eso es bueno, porque aprenden a usar sus sentidos. Entonces, si yo pensara en un sistema de educación, pues esos dos son los que a mí me gustan. Ahora, para concluir y no extenderme mucho porque me encanta el micrófono, eh, la educación hoy sí creo y también estoy convencida, sí se está transformando. Y también me consta y también hablo por mi experiencia. Yo nunca voy a abocarme más a los libros que a mi trabajo, porque yo he hecho mucho trabajo de campo. Entonces, mis ojos me han dicho mucho sobre la realidad de este México. Y hoy hemos intervenido en escuelas. Em, pero la sorpresa más fuerte que me llevé fue cuando hace, ¿qué será? Como 2 años aproximadamente fui a, a Toluca a dar una conferencia sobre el derecho a la cultura y había más conferencistas. Y entonces estaba no recuerdo ahorita el cargo exacto, pero estaban hablando sobre precisamente cómo estaba arrancando el nuevo sistema educativo en México. Y me pareció una maravilla escucharla. ¿Por qué? Porque tenía que ver con esta parte de la reivindicación y el reconocimiento de de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, por ejemplo, ¿no? Esta necesidad de inclusión al 100% que ha sido muy lenta, muy paulatina, pero que ya empezó, pero que no es fácil porque vuelvo a lo mismo que decía, el tema es cultural. Y a final de cuentas las instituciones están formadas por personas que ya traen una cultura eh, que les fue heredada de generación en generación, machista y patriarcal, clasista, racista, discriminatoria. Y hay veces, aunque consideremos que somos personas que no discriminamos, la tenemos tan normalizada que a veces no nos damos cuenta de que sí lo hacemos. Porque lo hacemos incluso
al caminar en la calle y no voltear a ver a una persona indígena que está en el suelo vendiendo artesanías. No las volteamos a ver porque ya son como ornatos urbanos. Entonces, todo eso, todos esos componentes y que nos van haciendo como sociedad, hoy está cambiando en las escuelas. Hoy ya se habla de discriminación, de racismo, de violencia digital. Hoy ya se nombra y eso es un gran avance en México. Y lo otro es que, y sobre todo pensando en la población que principalmente atiendo, que son niñeces con discapacidad, hoy ya se puede hacer exigible y justiciable el derecho a la educación para un niño o niña con discapacidad. Porque hoy no basta que te digan en la escuela, ay, perdón, pero es que no tengo las condiciones, porque ahora sí se le puede exigir a la escuela que genere esas condiciones. El problema está en que hay tanto rezago cultural, social y educativo que las personas todavía no saben que pueden hacer exigibles y justiciables sus derechos para sus hijos e hijas. Ahí está el problema. No sé si te respondí, pero Sí, a grosso muchísimas modo, gracias. Conozco el sistema Montessori y el cubano también, pero bueno, igual en nuestros países se ha avanzado y sí se entonces avanza. debemos de continuar. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Si quieren, vamos de corrido a las últimas tres participaciones y cerramos ya con las conclusiones del ICE. Escuchamos primero a Luz, luego a Gregorio y terminamos con Gabriela. Entonces, Luz, adelante, por favor. Y buenas noches, Lisette. Yo quisiera, a partir de que yo entiendo que hay matices y aristas en todo lo que nos has compartido, y quisiera aludir al reciente derecho al cuidado de la Corte Interamericana, ¿no? En agosto de 2025, que hace precisamente alusión a las infancias, a la adolescencia y a una gama, ¿no? de poblaciones discriminalizadas o vulnerabilizadas, y me parece que con lo que nos mencionabas, el cuidado o los cuidados son bien relevantes, ¿no? En esta parte de la gestión emocional y mental, y que por ahí podemos también tener un trabajo muy importante desde la docencia, que no es fácil, pero que también es cuidar. Me parece que por ahí podría ser un camino, y hay quienes estamos desde hace algunos años haciendo una propuesta de que los cuidados, ¿no? Como bien común, pueden ayudar a prevenir los diferentes tipos de violencia, ¿no? Pero para eso se necesita los diferentes pilares, ¿no? Como el Estado, o sea, y la comunidad. Entonces, quería compartir que me resonó mucho lo que decías, y que me quedo pensando que puede ser esta una posibilidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gregoria, adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a ser rápida. Realmente la violencia de niños y adolescentes es bastante fuerte, pero a mí me llama mucho la atención la violencia que puedan sufrir los hijos de padres divorciados. ¿Por qué? Por el hecho de que uno de los padres no le permite convivir con el otro, y ahí tenemos una violencia. La otra, cuando los padres son muy jóvenes, por ejemplo, o por cualquier razón, dejan a los hijos con la abuela, con el abuelo, con la tía, con etcétera. Pero no vuelven a saber nada de ellos, pero cuando ya estos son adolescentes, se acerca la madre biológica, por ejemplo, y entonces empieza a envolver al niño o a la niña, metiéndole ideas cambiantes de cómo fueron las cosas, poniéndolos en contra de quienes estuvo a su cargo. Y eso, pues, ese niño ahora adolescente, duda de cómo son las cosas, entonces su mente empieza a cambiar, y yo pienso que hay una violencia también. No sé si nuestra ponente quisiera sacarme de esta duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriela, adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo, hay un sistema de protección
niños, niñas y adolescentes, el CIPINA, formado y hay a nivel estatal y a nivel municipal. Considero que ahí es un buen lugar para que nosotros, en el nivel de derechos humanos en el que estamos y desde la academia y la expertise que cada uno tenemos, se puede hacer mucho trabajo con ellos, porque ellos integran a los funcionarios que tienen que ver con todo este sector de población y los integran a todos en este sistema. Entonces, ha sido bueno porque no representa un órgano burocrático ni nada, sino que se va utilizando a los mismos funcionarios y nada más se conjuntan para hacer algunas reuniones y para ponerse de acuerdo en las agendas y las asambleas. Y desde ahí yo creo que se puede capacitar mucho. Y yo pienso mucho en los primeros funcionarios con los que los niños tienen contacto, que es con los funcionarios municipales. Yo creo que ahí nos corresponde a nosotros, desde donde estamos, hacer una labor importante de capacitación en derechos humanos y en la protección de estos derechos de los niños. Nada más. Muchas gracias. Adelante, Lidice, por favor. Bueno, primero que todo, decirle me parece que fue Gregoria la que comentó de la violencia. Sí es violencia, por supuesto, es la violencia vicaria de lo que estás hablando. Y bueno, es un tipo de violencia que sí se sanciona. No sé si ahorita de un último comentario, y creo que quizás la conclusión más importante, y yo con eso cerraría, sea comprender que las violencias, pues hacia las niñeces y adolescencias no son hechos aislados, ¿no? Ni tragedias individuales, eso es importantísimo. Son fenómenos profundamente estructurales que impactan la salud mental, impactan la convivencia social, la violencia comunitaria y la posibilidad de construir la paz. No podemos aspirar a sociedades más justas mientras sigamos normalizando el dolor de nuestras niñeces, el abandono emocional, la discriminación, las desigualdades, sobre todo aquellas que condenan a millones de niñas, niños y adolescentes a crecer sobreviviendo en lugar de vivir plenamente. Las cárceles, las violencias feminicidas, las rupturas, muchas expresiones de violencia social también hablan de heridas tempranas no atendidas. Por ello, yo con esto cierro, defender los derechos humanos de las niñeces no es únicamente una obligación jurídica o institucional. Es una acción ética, política, profundamente humana, y lo que tenemos que hacer es reconstruir el tejido social, deconstruirlo, porque ello implica mirar de frente nuestras fracturas colectivas. Eso es muy importante. Justo que nos veamos como una colectividad y decidir como sociedad que ninguna vida debe construirse desde el miedo, desde la exclusión y desde el abandono, porque cuando protegemos a las niñeces también protegemos nuestro presente, nuestro futuro emocional, democrático y humano de toda una sociedad. Yo con eso cierro y les agradezco muchísimo pues haberme escuchado. Muchas gracias, Lidice. Por aquí en el chat preguntan en dónde pueden consultar tus conferencias, material. No sé si hay alguna página o algo, o también comentar que afortunadamente Lidice nos va a hacer el honor de acompañarnos hasta el final del programa de investigación y postdoctorado. Entonces la vamos a tener en casa también en el grupo de WhatsApp, cosa que pues podríamos ahí compartir algunas ligas y demás. Pero bueno, ¿hay algún lugar donde podamos consultar tu trabajo? Pues en mi Facebook, en mis redes, el sábado tuvimos un foro y no sé si todavía esté pues yo soy nula para la tecnología, pero se grabó y se subió al Facebook, así que a lo mejor está todavía por ahí. Mi Facebook es Lidice Rincón Gallardo Pavón, este, y en las redes sociales también me encuentran con mi nombre. Perfecto. Si tienes Si no, alguna... Perdón, adelante. Hola. no, les dejo aquí mi teléfono por cualquier cosa. ¿Están en tu coche? Sí, sí. Ahí Perfecto. está. Voy a bajar a acompañar a Pablo. Ok.
Y si puedes compartirnos, si tuvieras algunas ligas o si tuvieras algo que Sí, compartir por el grupo, también nos ayudaría muchísimo. Y pues bueno, no nos resta más que nuevamente agradecerte. Creo que la idea de sensibilizarnos pues fue un factor muy importante. Mucho que hacer, mucho que estudiar, mucho que atender. Me encantó eso de la reconstrucción del tejido social y sobre todo algo con lo que me gustaría cerrar también como reflexión final es que tú nos has motivado mucho a ver qué podemos hacer cada uno de nosotros, no esperar a que los demás hagan algo. ¿Qué puedo hacer yo? Aquí vemos académicos, investigadores, servidores públicos, juzgadores, educadores, en fin, ¿qué podemos hacer de nuestra trinchera para erradicar estos problemas y que ya no hayan monstruos de Catepec? No podemos esperar a eso. No podemos dejar a las infancias, a los adolescentes en un estado de indefensión por su falta de capacidad de defensa, su falta de apoyo, sobre todo su inmadurez por la misma situación etaria, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer algo y necesitamos, más que podemos, necesitamos hacer algo. Y la academia, las conferencias, la investigación, pronunciarnos, ir a las escuelas, en fin, creo que hay mucho por hacer y ese ha sido el mensaje y seguir estas líneas de investigación. Creo que va muy enfocado a los temas que hemos estado viendo y sobre todo poder incidir en algo, ¿no? Creo que eso ayudaría muchísimo. Pues le dice nuestro agradecimiento, nuestro afecto, muchas gracias por haber estado con nosotros y a todos y a todas, muchas gracias por estar con nosotros, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, Gracias.